Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook en Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. También damos las gracias y la bienvenida a todos quienes nos escuchan a través de senoradio.fm, ya sea a través de la plataforma de internet o a través de la para dispositivos móviles. Muy buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página, que nos están siguiendo y también a quienes ya se han suscrito, a los nuevos suscriptores y a los antiguos también, de nuestro canal de YouTube, donde podrán ver ustedes todas las entrevistas que realizamos en este programa y podrán también dejar comentarios y saludos. Les damos las gracias también a todas las personas que nos dejaron felicitaciones por nuestro segundo aniversario en el programa del día 15. Fue un programa muy rico, muy sabroso para nosotros y pues agradecemos a todos los que nos dejaron saludos. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Bueno, ¿con qué empezamos hoy, profesor? Pues tenemos varios eventos culturales, uno de ellos es en el Teatro Experimental de Jalisco, la obra Kiwi de Daniel Danis, bajo la dirección de Yadira Jiménez. La reseña breve: a veces cambiar de nombre es la única forma de empezar de nuevo, una obra para adolescentes que narra la historia de una niña que pierde su hogar, su familia y su nombre. En las calles, entre otras niñas y niños que también lo han perdido todo, crea algo nuevo, una comunidad donde inventar nuevos nombres, nuevos códigos y nuevas formas de resistir son una forma de sobrevivir. Esta obra se presenta mañana, 30 de mayo, a las 18 horas. Boletos en taquilla y en la página Cultura UDG. ¿Y qué obra de teatro tenemos en el Diana, Alejandro? Bueno, el Teatro Estudio Diana nos invita a la obra Un poeta en la oficina por la compañía Orden Calioptera del Centro Universitario de Tonalá. Esta obra es un falso documental en escena donde 5 oficinistas narran la llegada de un poeta y sus poemas de animales a sus vidas. En una oficina donde los sueños y aspiraciones han quedado atrapados entre tablas de Excel, el poeta intenta reconectar a los trabajadores con la naturaleza y las cosas bellas de la vida. Esta obra se presentará el 30 de mayo a las 18 horas. Los boletos están en taquilla en la página de Cultura UDG o en las taquillas físicas del Estudio Diana. Muy bien, hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial que presentaremos un poquito más adelante, pero antes quisiéramos recordarle a las personas que fueron ganadoras del sorteo del día 15 de mayo que por favor pasen a recoger sus premios. Cualquier viernes que tengamos transmisión aquí en Alma del Mundo, Café y Vida, Café y Salud, de 5:30 a 7 de la tarde, para que no dejen pasar, pues, recoger sus premios, para quienes resultaron ganadoras. Lea Cruz y Yadira García, por favor, repórtense para que puedan recoger sus premios. Y a propósito de nuestro programa del día de hoy, ¿a quién tenemos en Recordando a Hoy Alejandro? recordamos a David Constant. Él nace el 1 de noviembre de 1940 y muere el 2 de mayo de 2024, hace apenas un año y medio. Fue un clasicista y académico estadounidense conocido por su trabajo sobre las nociones de emoción y belleza en el mundo antiguo, así como por otros temas sobre poesía latina, filosofía epicúrea, la nueva novela griega, ideas antiguas de amistad y otros temas. Profesor de clásicas en el New York University, pasó previamente tres décadas enseñando en la Universidad de Brown, donde fue profesor distinguido John Paul Walkman, emérito de clásicas y profesor emérito de literatura comparada. Algunas de sus obras son En las emociones de los antiguos griegos, estudios sobre Aristóteles y literatura clásica, Una vida digna de los dioses, La psicología materialista de Epicuro, Antes del perdón, Los orígenes de una idea moral y la amistad en el mundo clásico. Ese fue nuestro Recordando a Ambos. Pues ahí está un personaje al parecer muy importante en el ámbito de los estudios clásicos, en el ámbito de la filología, y pues para platicarnos precisamente de este autor que recién falleció hace ya un par de años al parecer, estamos aquí con el doctor Pietro Montanari.
profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Él obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad de Bolonia, realizó su doctorado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, con una disertación sobre religiosidad platónica en las leyes. Ha realizado estancias de investigación en Tubinga, en Brown University, Bolonia, y en Bonn. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1, y es miembro también de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua. Participa en varias redes y proyectos de investigación nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son principalmente en filosofía antigua, estudios clásicos, estudios religiosos, y para muestra un botón de su obra intelectual, tenemos religiosidad platónica, relaciones de proximidad y lejanía entre hombre y divinidad, por la Universidad de Guadalajara. Doctor Montanari, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Rojo, Alejandro, Estudio Humanitatis, por la invitación y para esta presentación muy generosa. Gracias. Pues hoy es un programa muy interesante. Si quieren dejarle saludos, preguntas, comentarios a nuestro invitado sobre el tema y el autor de quien vamos a platicar el día de hoy, pueden hacerlo en el chat en vivo. Y él seguramente de buen gusto nos responderá a esas inquietudes. Y si están siguiendo este programa en otras páginas donde se replica y quieren dejar algún mensaje, pásense a Estudio Humanitatis Radio para ver sus comentarios. Y pues para empezar, doctor, platíquenos un poco. David Constant es un nombre que no se escucha, no habíamos escuchado en nuestro ámbito académico en filosofía, y seguramente en los estudios clásicos es un nombre ya muy reconocido. ¿Quién es esta persona, este autor? ¿Quién fue David Constant en el ámbito de los estudios clásicos? David Constant es muy conocido para los especialistas de los estudios clásicos y también en filosofía antigua, en particular para quien estudia Aristóteles o Epicuro, ¿no? Demócrito, los atomistas antiguos. Y es muy difícil presentarlo adecuadamente en pocas palabras porque tiene una producción literaria especializada enorme, enorme. Si ven el currículum, son 100 páginas, 100 de artículos, 20, 30 libros. Entonces, abordan sea la parte del mundo griego, el pensamiento griego, literatura griega, filosofía griega, y también el mundo romano, ambas cosas, y muchas veces también con incursiones muy interesantes en ciencias sociales, teoría crítica, pensamiento filosófico contemporáneo, marxismo, psicoanálisis. Entonces es bastante variado. Sí. Y fue también muy querido amigo, una persona extraordinaria, hacia la cual sigo siendo conectado con cariño increíble, y yo como muchísimas otras personas en este campo de estudio. Si los que nos escuchan quieren digitar algún obituario de David, ¿no?, que han sido dedicados a David, van a encontrar un montón de personas que dejaron sus recuerdos y son increíblemente todas muy entusiastas y positivas, en particular enfatizan la predisposición de este hombre para escuchar, ayudar, esta inclinación para la amistad, el buen humor. Son todas cosas que lo caracterizaban esencialmente, de verdad. Así que todos los extrañamos mucho. Sin duda, conocer estas facetas de los autores, de los pensadores, sobre todo en ese nivel más como de cercanía, pues nos ofrece como una mirada, una cara distinta, ¿no? Porque generalmente pensamos a los autores como intelectuales, académicos, pero nunca los vemos o los pensamos como amigos, más que quienes tienen más contacto con él. No, e incluso podría mencionar que yo tuve, bueno, la ocasión de verlo varias veces y de estar con él, su esposa, pura nieto,
por el Nieto Hernández, que es filólogo en Providence, por varios meses. Y en particular lo encontré unos pocos días antes de su fallecimiento, y cuando ya su enfermedad lo estaba consumiendo mucho, el dolor también estaba bajo analgésicos, antidoríficos, y no había perdido nada de su enorme capacidad de trabajo. Hasta el último día de su vida estaba trabajando en conexión con los estudiantes, con los colegas, leyendo y realizando cosas, y cuando nos reunimos había los amigos de muy larga fecha de él, y estaba de increíble buen humor, considerando el estado de salud y el cáncer muy agresivo que lo había golpeado. Estudio Humanitatis Radio es un programa de divulgación de las humanidades, y a lo mejor muchas personas de nuestro público que nos están viendo ahorita o que vayan a ver el video después no tienen una idea clara de lo que significa estudios clásicos. ¿Nos pudiera hacer el favor como de redondear un poco qué significa esto de los estudios clásicos? ¿Cuál es el papel precisamente de un filólogo en el trabajo de estudios clásicos? Mira, yo me imaginé que podía haber una pregunta de este tipo, que es muy importante, y pensé un poco que a lo mejor convendría distinguir estos aspectos, que a lo mejor no son muy distintos en realidad en la práctica del trabajo de quien se dedica a esta rama de estudios, pero por un lado los estudios clásicos tienden a coincidir con la filología clásica, ¿no? Entonces el estudio de textos, transmisión textuales, variantes, arquetipos, estemma, ¿no? Donde se dice esta edición depende de esta otra, de esta otra, de esta otra, pues varias hipótesis. Entonces, con un trabajo de reconstrucción del supuesto texto original, ¿no? Que nunca existe, nunca se puede, no existe. Y esta es una primera cosa. Luego, otra cosa importante, de la cual más que yo, con autoridad, muchos amigos que conozco, es la traducción, ¿no? La traducción es un aspecto muy importante de los estudios clásicos. Traducir el griego al latín es ya de por sí difícil como ejercicio a nivel académico, y luego hacerlo bien es increíblemente difícil, y es otra componente importante de los estudios clásicos. Y finalmente, quizá, con referencia a David, en lo que fue un traductor tres cosas, y también era capaz de hacer un trabajo de carácter filológico, sin duda. Pero en particular lo que tiene que ver con David tiene que ver con lo que podríamos llamar la hermenéutica de los textos antiguos, la interpretación del significado de los textos antiguos. Yo creo que este fue uno de los aspectos predominantes de su producción. Entonces yo distinguiría estas tres más o menos ámbitos, ¿no? Filología, traducción y hermenéutica, texto literario, filosófico. Muy bien. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que también pues quiere hacerle algunas preguntas, saludamos con afecto a Keila Carrasco, una radio ciberescucha. Nos dice saludos al doctor Pietro Montanari, a los presentadores, un excelente tema. Sin duda, Alejandro, por favor. Bueno, para quienes comiencen a sintonizarnos, recordarles que estamos charlando con el doctor Pietro Montanari. Estamos hablando sobre la aproximación al pensamiento de David Constant. A mí me gustaría preguntarle, doctor, entiendo que hubo bastantes trabajos, o al menos hubo bastante trabajo de parte de David Constant en México. ¿Cuál resaltaría usted de los trabajos que elaboró aquí en México, quizás como coautoría o coordinación con autores mexicanos? Entiendo que los estudios filológicos más fuertes en México están en el departamento de la UNAM. Entonces, no sé si nos podría ir dando una aproximación del trabajo de Constant, al menos aquí en México. Sí, Alejandro, esta es una pregunta muy, muy importante. Seguramente hay varias cosas que todavía me escapan.
Pero bueno, le contestaría así, ¿no? Antes que nada, yo creo que es con América Latina que Constant tuvo mucho en general, no solo México, sino también Brasil, Argentina. Y porque en particular tengo entendido que él fue el presidente de esta American Philological Association final de los años 90, pero podría equivocarme, y en el curso de su dirección empujó mucho América Latina y los estudios clásicos en América Latina. Luego, por lo que tiene que ver con México, yo lo conocí en la OP de México, en el campus de la Ciudad de México, de la Panamericana, donde vino ahora no me acuerdo exactamente cuál fue la charla, probablemente sobre las emociones de este tipo, y tengo entendido que fue ahí varias veces, así como fue en la UNAM varias veces. Era un querido amigo de mi supervisor de tesis, que es Omar Álvarez Salas, el doctor Salas, y fue él que me lo introdujo, ¿no? En el 2000, estamos hablando del 2015. Antes de continuar, nos dice Keila Carrasco, yo entendería estudios clásicos como un campo de estudio académico que se dedica al análisis integral de la civilización grecorromana antigua. Sí. ¿Tiene que ver algo con esto, esto que nos decía de los estudios clásicos? Sí, bueno, dos cosas. Antes que nada, quizá puede ser interesante ver cómo David proponía este tipo. Y por supuesto, civilización greco-romana, que luego en realidad podrían hacerse muchas distinciones entre Grecia y Roma, por así decir, en la ideología clasicista de los últimos siglos, se tienden a poner juntos Grecia y Roma. En realidad son cosas distintas. David subrayaba muchas veces la importancia para evitar ideologías de distinguir entre estas tradiciones. Tienen muchos puntos de contacto, por supuesto, pero no son una sola cosa. Y también David era muy en línea con una serie de estudios decoloniales, contemporáneos, que intentaban ver también las influencias, ver también el carácter, ¿cómo podríamos decir? O sea, no ver Grecia antigua, el mundo clásico como algo como solitamente se hacía hace mucho tiempo. Fue una especie, ¿no?, de momento excepcional en la historia de la humanidad donde se revelaba el espíritu de todo lo que es más importante y esencial en el mundo, ¿no? Y a la vez abrir los estudios clásicos al estudio de las influencias que sobre Grecia, sobre Roma tuvieron otras civilizaciones, en el este, el sur. Entonces, hacer un trabajo de deflacionario sobre este tipo de mitología, ¿no?, que está en línea con larga parte también de una corriente de estudio francesa, postestructuralistas, que se identifica, por ejemplo, con la escuela de Jean-Pierre Vernant, Vidal Naquet, toda una serie de clasicistas franceses que trataron de ampliar un poco los horizontes de los estudios clásicos y quitarle este aspecto un poco imperialista, no sé cómo decir, ¿no?, que a veces era un poco invasivo. Sí. Antes de continuar, Tali Cervantes dice: saludos a todos, siempre es muy agradable escuchar al doctor Pietro. Pues bueno, ahí va el saludo. Bueno, antes de continuar, estaba pensando precisamente que incluso dentro de lo que conocemos como cultura griega, pues hay que reconocer también momentos, ¿no? Sí. Porque hablamos de la cultura, por ejemplo, griega, la filosofía griega clásica, pero luego viene la filosofía helenística, que se desarrolla fuera del ámbito geográfico de lo que en su origen fue Grecia. Entonces también no hay que pensar como a estas dos culturas, Grecia y Roma, como monolíticas, ¿no?, como muy homogéneas también. Y
Y bueno, para los que no somos tan avisados en estudios clásicos, porque a lo mejor no es tanto nuestra formación, quería preguntarle en el caso de David Constant, si él introduce alguna especie como de innovación metodológica, alguna innovación en la perspectiva de estudio de los clásicos, de los textos clásicos, de tal manera que incluso se considera a Constant como una especie de, pues no sé si parteaguas, pero sí un referente contemporáneo para los estudios clásicos. Sí, esta es la demanda central, la más difícil, la que requiere una respuesta más larga. Vamos a ver cómo organizarla para tratar de contestar. Antes que nada, es muy importante lo que decía el doctor sobre esta diferencia entre, por ejemplo, época arcaica, clásica, helenística, etc. Y también varias regiones del mundo helénico, ¿no? Asia Menor, Magna Grecia, el sur de Italia, Grecia, ¿no? Propiamente dicha, hay varias partes, varios dialectos, pero como periodización, efectivamente, no sé, entre la época clásica y la época helenística hay una diferencia muy importante que David subrayó mucho en sus escritos en 2006, su libro sobre las emociones y los sentidos griegos. Enfatizando, por ejemplo, cómo en las representaciones dramáticas, trágicas en particular, la exhibición de las emociones fuera muy aparentemente muy contenida. No eran muy las máscaras, factezas exageradas. Esto corresponde a una cierta configuración histórica y social, ¿no? Que cambia al revés en época helenística, que es una época de individualismo, donde entonces las emociones tienden a individualizarse más, a exasperarse más y a representarse más de esta manera exasperada también en las formas de artes y todo esto. Entonces hay importantes diferencias también bajo este punto de vista. Ahora, desde el punto de vista del método, el libro que estoy curando que va a salir por el editor de Berlín, de Breuth, es un libro muy grande que reúne casi 30 capítulos de contributores de todo el mundo. Con la ayuda muy valiosa de María Alejandra Vázquez y Jorge Vaz, que están produciendo índices y muchas otras cosas son muy importantes para mí. El título es Approaching Meaning, acercándose al meaning, al significado. Y el subtítulo es Background, Difference, Mind, trasfondo, background, diferencia, mind y mente. Esto más o menos son las tres palabras en las cuales yo traté de condensar el grueso de la originalidad metodológica de David. Entonces habría más o menos que ver estos tres términos que significan. Por ejemplo, background se refiere a el estudio. David de joven fue marxista, era un trotskista en los círculos trotskistas de Nueva York en los años 60, y era bastante radical, bueno, se deradicalizó, no se dice, porque es muy interesante, tengo una entrevista con él cuando explico todo esto. Y bueno, todo esto le dejó mucha influencia metodológica. El marxismo tuvo mucha importancia en el psicoanálisis. Y entonces ahí hay el esfuerzo de estudiar el significado de los textos literarios a través del estudio de la sociedad, de las contradicciones sociales, de la ideología, de las asimetrías de poder social, etc. Esta es una vertiente muy importante. ¿Por qué? Porque contrasta también en parte con el clima intelectual en el cual él fue formado en el estudio de los textos literarios. En la época, los años 50, 60, dominaba el New Criticism,
que enfatizaba mucho los aspectos del estudio del estilo, del texto, sin salir del texto, ver las contradicciones del texto a un nivel estilístico, lingüístico, y todo esto. David, ya desde su trabajo de tesis doctoral sobre Catulo, sobre el Carmen 64 de Catulo, intentó ir más allá del texto y ahondar en los condicionamientos sociales y ideológicos que influyen en el texto poético literario. Entonces, esto es una primera indicación metodológica que tiene, como puedo decir, tendremos que bajar mucho en el detalle y es posible, pero tiene innovaciones metodológicas que son importantes. Por ejemplo, él sugería de observar la overdetermination, la sobredeterminación de los caracteres, de la comedia o de las novelas, etc. ¿No? Caracteres sobredeterminados, que está caracterizado de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces ahí se descarga más el peso de la ideología, de las contradicciones, y hay que ver cada texto, es un caso así, no se pueden dar leyes metodológicas generales, pero ahí es el signo que está pasando algo, ¿no? Y que a lo mejor la obra puede intentar luego cubrir moraleja, falsa unidad, etc. Luego los otros términos apuntan a otras, difference, por ejemplo, diferencia. David era muy interesado, esto puede ser también, está muy interesado, y esto puede entrar en contradicción con el análisis de Becker. David estaba muy interesado a la antropología, estudió muchísimo antropología. Y le interesaba encontrar el significado más original, más exacto, en el cual se encarnara la experiencia, un cierto tipo de experiencia social. Y muchísimos de sus libros, en particular de sus libros desde los años 90 en adelante, tienen este esfuerzo, se esfuerzan de agarrar el significado peculiar del, no sé, la piedad, el perdón, el pecado, o varias emociones, ¿no? ¿En qué sentido los antiguos en esta época particular lo entendían? ¿Cómo esto contrasta con los modernos? Y críticas muy interesantes también por parte de otros estudiosos le han sido elegidos, ¿no?, por su método. Esta es una cuestión, no sé, mejor podemos entrar más. Y podría ser incluso hasta tema para un segundo programa, sobre todo por lo extenso que es precisamente el trabajo de un filólogo y porque mucho de lo que estaba usted comentando me hacía pensar en parte de una de las preguntas que tenía pensado también como hacerle a propósito de este autor. Que era precisamente sobre las influencias metodológicas, teóricas que haya recibido y que de alguna manera hayan influido también en su trabajo para descifrar el significado y el sentido de los textos, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes de cederle la palabra a Alejandro, hay un comentario del doctor Jorge Antonio Bárcena Reynoso. Va un saludo para él y esperamos que ya estuvo aquí con nosotros en alguna ocasión, sí, hace ya casi un año más o menos también. Esperemos que pronto vuelva a visitarnos aquí en Estudio Humanitatis Radio. Y él hace un comentario, nos dice: saludos al doctor Montanari. Mi primer acercamiento con la obra de Constant fue durante el doctorado. Sus libros sobre la amistad y las emociones fueron decisivos para mi tesis. Después tuve la oportunidad de escucharlo en un congreso que organizó Pietro en la Universidad de Guadalajara, nos dice en el 2022. Si fuera posible, me gustaría que hablara del abordaje de Constant a las emociones, en particular el que hace en su libro sobre Epicuro. Sí. Sí, uno de los aspectos, lo que David define su primer descubrimiento, ¿no?, con Epicuro, es esta idea que las emociones en Epicuro, es la idea de una especie de círculo vicioso entre falsas creencias irracionales o falsas, y deseos irracionales, y las emociones.
una especie de círculo vicioso que se alimenta constantemente y hace prácticamente que el sujeto caiga en una especie de, podemos decir, de esclavitud interior. Esto es un aspecto que es muy importante en la primera edición del libro de Constant sobre Epicuro, que es de 1976. Y luego el libro sobre Epicuro, 20 años después, es retraducido y hay una nueva edición por parte de un estudioso italiano muy bueno que se llama Ilaria Ramelli. Lo tradujo al italiano. David elaboró un primer capítulo nuevo, totalmente nuevo, y actualizó varias partes, pero en una entrevista que yo le hice hace un par de años y medio, me reiteró la importancia de este su primer descubrimiento, de este círculo vicioso entre creencias irracionales, deseos irracionales y emociones que se refuerzan recíprocamente. Y luego, este tipo de reflexión tuvo cierta importancia en sus estudios sobre las emociones del 2006, porque una de las características que distinguen su enfoque a las emociones, y también el de otro estudioso muy bueno, que se llama Daniel Kranz, es un enfoque que considera las emociones por un lado como afectos, entonces más conectados con impulsos animales. Y otra vertiente es la vertiente a través de la creencia, la vertiente cognitiva, la vertiente... Hay diferencia entre varios autores cuando se habla de estas cosas, pero las emociones, como las considera David, son esta cosa dinámica, este constructo dinámico que implica varios niveles, por así decirlo, un nivel impulsivo, que compartimos con los otros animales, que puede ser también universal, y un aspecto más específico, cultural, condicionado por el lenguaje, entonces por la sociedad y todas las estructuras de la sociedad, que es el aspecto propiamente emotivo y cognitivo de las emociones, propiamente humano. David creía que estaba convencido hasta los últimos días de su vida que los animales no proban emociones, sino algún tipo de afecto, que nosotros compartimos con los animales, pero nosotros le añadimos esta componente de creencia cognitiva, que es la característica de las emociones, propiamente dicho. Muy interesante el asunto. Alejandro, por favor. Bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Pietro Montanari, aproximaciones al pensamiento de David Constant. Ahí me gustaría preguntarle, justo en el sentido en el que iba la pregunta del profesor, en el sentido de los autores que influyeron en el pensamiento de Constant. Ya nos comentaba un poco marxismo, trotskismo, teoría crítica, teorías decoloniales. ¿Algún otro autor que nos pueda ayudar, digamos, a entender de alguna forma este círculo de relaciones intelectuales en el que se manejaba, digamos, el pensamiento de Constant? Sí, hay todo un mundo allá de este hombre que era muy enamorado de muchas cosas, ciencias sociales, antropología, psicoanálisis, ciencias cognitivas. Varias veces me dijo que sus influencias mayores fueron matemática, psicoanálisis y marxismo. Él tiene su licenciatura en matemática, era un pre-medical student, entonces también tuvo formación en física y sobre todo en química orgánica, y entonces tiene una formación científica. No se transformó esto en algún tipo de investigación, pero en una especie de formamentos, ¿no? Una manera para identificar los problemas, tratar de solucionarlos y acercarse a los problemas. Esto era algo que decía muchas veces. Y luego psicoanálisis, por cuestiones de vida suya, personal, historias de sus amigos, sus novias, en intereses intelectuales, tuvo que ver
muchas veces con terapeutas y esto. Entonces, desde muy joven se familiarizó con esta práctica y fue muy importante cuando luego empezó a trabajar sobre Epicuro, Epicuro y Lucrecia. Y luego el marxismo, la experiencia del trotskismo fue muy importante, pero a un dado momento, entre 1960 y 1965, David empezó a sufrirlo mucho, como una secta. Entonces, hablamos mucho de estas experiencias de radicalización y de radicalización, que era un tema que me interesaba muchísimo, para escribir varios artículos también. Y fue muy interesante ver que conocíamos mucho de la literatura sobre la disonancia cognitiva, porque, estudios de psicología social. Y entonces esto fue otra cosa muy importante, pero sobre todo Freud, Jung, Lacan, había leído. Y había hablado y tenido relaciones importantes con personas que eran terapeutas o que eran sujetas a prácticas terapéuticas. Y luego, como, según yo, estas son las más importantes, también porque, bueno, él lo contaba así, ¿no? Y luego toda una serie de influencias intelectuales secundarias, pero muy importantes porque eran el especialista. Entonces aquí entramos, no sé, hablábamos mucho de la influencia del estructuralismo, por ejemplo, de Durkheim, de Gernet, que era un clasicista en Francia que fue un alumno de Durkheim, publicaba en la revista, en la escuela de Durkheim, y del cual luego vino Jean-Pierre Vernant, que recordaba antes, ¿no? Naquet, Vernant, todos los estructuralistas franceses que tuvieron mucha influencia sobre él como clasicista. Y también en frente de Alemania, por supuesto, Bushnell y otros filólogos, estos son más para... pero la teoría crítica, por ejemplo, el estructuralismo, el postestructuralismo, Roland Barthes, Louis Althusser, Frederick Jameson, Pierre Macheret, y muchos otros estudiosos marxistas o postmarxistas que fueron muy importantes en Francia post Segunda Guerra Mundial y también en Estados Unidos, ¿no? Frederick Jameson se conocieron, estaban en contacto. Estas fueron, y sobre todo Michel Foucault, importantísimo, aun si a lo mejor no le dedicó algún tipo de obra, de ensayos sobre Foucault en particular, pero está constantemente presente, por ejemplo, en su trabajo sobre la asimetría sexual, Sexual Symmetry, que es un estudio sobre la novela antigua. Pues ahí es muy... y muchos artículos también. Es evidente, en particular, el Foucault de la historia de la sexualidad. El cuidado de sí. Un asunto, un tema muy interesante y me hacía pensar también un poco lo que nos estaba platicando y conectándolo también con algo que apareció en los primeros minutos de la charla, que era esta aproximación hermenéutica, filológica, precisamente a los textos antiguos. Me hizo recordar una experiencia ya de hace algunos años, cuando aproximándome a los estudios griegos, por ejemplo, a estudiar a los griegos clásicos, de repente uno se encuentra como con versiones un tanto diferentes de lecturas de autores incluso muy reconocidos como Platón, y leía, por ejemplo, yo a Guthrie, que nos ofrecía una lectura de los pensadores griegos, o leía luego la presentación que hacía Gijón, creo que se llama, y también leía a Werner Jaeger, que también pues es un estudioso del pensamiento griego, y de repente tenía yo tres visiones distintas, pero luego leo, no sé, no estoy seguro si haya sido filólogo él o no, Ruiz Bueno, que también tenía ahí un estudio sobre autores griegos presocráticos, y que ofrecía una panorámica también muy diferente. Entonces, me preguntaba a alguien, bueno, ¿cómo es posible para alguien que estudia filosofía sin saber filología
entrarle al mundo griego y sobre todo cuando uno se topa con 2, 3 o hasta 4 versiones diferentes o con ciertos matices de diferencia en la interpretación de los textos de los pensadores griegos. ¿Cuál era la postura de Constant primero al respecto de cómo dotar, cómo encontrar el significado de los textos y sobre todo también estos diálogos entre filosofía, filología, lingüística? Es decir, con el tema de la interdisciplinariedad, ¿qué opina Constant? El tema de la interdisciplinariedad es central en David. David era un especialista muy, era capaz de dar prueba de un especialismo muy clásico, si uno quiere, ¿no? Como traductor, como filólogo, como todo, como información. Pero toda su vida, desde su adolescencia prácticamente, es una prueba constante de este interés voraz para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sin duda, la interdisciplinariedad es fundamental. Según yo, es fundamental justamente, entre otras cosas, y sin duda hay también una componente de curiosidad, de carácter, ¿no? Que alimenta este tipo de focos. Pero en conexión a esta investigación sobre el significado y la atribución del significado a las palabras, a los textos. Y la variedad de las posibles interpretaciones del texto clásico. Con respecto a lo que pudiera haber pensado Constant sobre esto, no sé, yo creo que una manera para abordar la cuestión podría ser, les comentaba antes, ¿no? Él tenía esta interés para el background, el trasfondo intelectual, ideológico, social, etcétera, por un lado, y luego por este interés antropológico para identificar lo que es la diferencia peculiar de un significado, de una experiencia cultural, y que le derivaba de su interés para los antropólogos, para la antropología. Y quizás este enfoque, que varios autores consideran, lo critican bajo este punto de vista, ¿no? Critican la idea que se pueda identificar de manera tan exacta como a veces él pretendía hacer un cierto significado y oponerlo a un significado y contraponerlo a un significado supuestamente moderno, ¿no? Pero quizás esta actitud antropológica que él tenía era, pero, como se puede decir, contrabalanceada por la conciencia de la interferencia entre, este es un tema de Gadamer, por ejemplo, la hermenéutica, ¿no? De Gadamer, de las interferencias entre los horizontes culturales diferentes. David estaba totalmente muy consciente del hecho que cualquier cosa nosotros, todas las veces que nos acercamos a un texto antiguo, lo hacemos desde nuestro punto de vista. Y esto, a mi manera, es la razón por la cual nosotros tenemos una gran variedad de posibles interpretaciones a veces de pasajes, textos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en contextos distintos, épocas distintas, lo lee de manera diferente, ¿no? Entonces, no hay, creo que, reducir a David a no, la filología es un trabajo histórico, pero David estaba plenamente consciente de los límites de la historia desde un punto de vista positivista, ¿no? Hechos que se pueden identificar, y entonces puedo regresar esta palabra, este texto, a su significado original, depurado de cualquier... No, esto no es posible. Eres siempre tú, intérprete, que entras en colisión y en interferencia. Entonces allá tú estás en el medio de la interpretación constantemente y las alteras. Y esta paradoja, él decía que no era solucionable. El intérprete tenía que ser plenamente consciente de esto, hasta el punto de introducir elementos metodológicos antihistóricos. Por ejemplo, psicoanálisis. Por ejemplo, psicoanálisis. El inconsciente, ¿no? Cómo trabaja el inconsciente en el trabajo
en el proceso de interpretación. Entonces ahí es muy interesante, por ejemplo, los estudios no solo de David, sino también de una estudiosa israelí buenísima que se llama Vered Lev-Kenan, escrito este libro Ancient Unconscious, ¿no? El inconsciente de los antiguos. Que abre este problema, ¿no? Cuando interpretamos los antiguos, no podemos ponerlos desde una perspectiva positivista e historicista. Hay también este elemento antihistórico que nos conecta a ellos, ¿no? Que depende de nuestra posición en el presente, de nuestra relación con nuestro inconsciente. Sí, precisamente pensaba en Gadamer, que recuerdo haber leído que él insistía mucho en verdad y método sobre, pues bueno, a final de cuentas, nuestro diálogo, o bueno, con quien nos enfrentamos con el texto, pero constantemente estamos haciendo interpretaciones de un mismo texto, y a mí me llamaba mucho la atención precisamente esta pluralidad de interpretaciones de lecturas, y me venía siempre la inquietud, bueno, ¿es posible fijar un solo sentido del texto? Y si no fuese que, como un acercamiento a un único significado del texto, ¿qué tantas interpretaciones podría darse a un mismo texto? Buena pregunta. ¿Quién sabe? No, sí, porque quién sabe dónde, cuál es la frontera. Es como cuando nos ponemos el problema, ¿no? ¿Qué es ciencia, qué no es ciencia? En general es muy fácil, ¿no? Contestar, bueno, si alguien me cuenta que la Tierra es plana, entonces es fácil decir. Sí. Pero luego los casos interesantes son los intermedios, y ahí es difícil dar una respuesta. Y uno lo vivencia hasta cierto punto cuando, por ejemplo, uno lee, no sé, estoy leyendo un autor que fue traducido del latín al español, pero de un texto que fue traducido del árabe al latín, o del griego al árabe primero, y el original árabe o el original griego ya no existen y nos quedamos con la versión latina, y de repente viene la inquietud de ¿por qué se tradujo tal cosa? ¿O cuál era el término original para expresar tal tipo de concepto? Perdón, antes de continuar y cederle la palabra a Alejandro, Jorge Bárcena hace un par de preguntas. A propósito, quiere retomar el abordaje de Constant sobre las emociones. Dice, ¿sería oportuno recurrir a un caso? Porque dice, para aclarar el abordaje de Constant sobre las emociones, ¿sería oportuno recurrir a un caso, por ejemplo, bajo qué criterios Constant consideró que no es lo mismo, viene una palabra, tonos, P-T-H-O-N-O-S, que envidia? No sé qué nos puede decir sobre ello. Bueno, ahora no recuerdo bien, bueno, tonos, varias emociones que... El punto de partida de David en el estudio, no solo de él, sino de otros autores antes de en el estudio de las emociones, es la primera parte del segundo libro de la retórica de Aristóteles, donde se analizan, se hace la que, según David, era la primera teoría antigua de las emociones. Se examinan varias emociones, pero decía, desde nuestro punto de vista, quizás no serían emociones, ¿no? Por ejemplo, ahí está la amistad. ¿Qué tipo de emociones está para nosotros? Podría ser aquí el mismo término, pathos. Pathos. Él decía, lo traducimos como emotion, o es algo diferente. Hay una serie de cuestiones que se conectan con esto. Ahora, este aspecto de tonos, no sé, pero quizás podría ser interesante hacer para ejemplificar un poco los problemas que se relacionan con los estudios de las emociones. Hacer el caso del celo, por ejemplo. Así como David no pensaba que los antiguos conocieran algo, algún tipo de experiencia a la cual nosotros, entre comillas, damos el nombre de perdón. Según él, la palabra griega sinome tenía todas las connotaciones y los estratos semánticos que nosotros atribuimos. Así también él pensaba que por primera vez la idea de la experiencia y la representación lingüística, por así decir, de la emoción del celo aparece en las obras de Horacio. Antes no. Entonces alguien lee varias comedias de Menandro, Medea, de Eurípides y varias otras cosas,
nos parece de verdad allá de ver algo que se parece mucho a celo, pero David decía, no, no es así. ¿Por qué decía no, no es así? Porque el análisis que él tiende a hacer de las emociones tiende, no siempre, porque varía metodológicamente, pero en muchos casos, como esto es así, se identifica una especie de modelo moderno, ¿no? Organizado por algunos decir, elementos básicos, por ejemplo, en el caso del celo, sujeto A, que experimenta el celo, sujeto B, que es la persona amada, y sujeto C, que es el rival, ¿no? Si no hay el rival, no existe elemento del celo, esta emoción del celo, que según David es una emoción específica y no se puede confundir con otras emociones que se asocian muchas veces, como la ira, como la deseo de venganza o dolor, cualquier otra cosa. Entonces, si no se realizan estas condiciones de esta particular forma, no se puede hablar de celo. Una vez que se identifica el modelo moderno de nosotros, por así decir, luego esto se proyecta en lo antiguo y se ve que ahí no está, ¿no? Que falta algo. Entonces, en Menandro falta algo, falta la figura del rival y más bien lo que siente es un enojo por el hecho que la mujer no es suya y no es una propiedad suya, no sé, algo así. Entonces, todo esto ha sido también criticado, ¿no? Porque según, por ejemplo, algunos estudiosos, se identificaba de manera demasiado estricta y demasiado categórica el referente moderno de la emoción, que a lo mejor varía, a referencia de muchas, ¿verdad? Y lo proyectaba, sin encontrarlo, por supuesto, en el mundo antiguo. Y entonces, el tipo de crítica que algunos le mueven es que en lugar de fijarse en la categorización, en los labels, ¿no? En poner etiquetas en categorías rígidas, se trataría más bien de tener un enfoque más orientado a scripts, ¿no? Hay toda una serie de características que se pueden presentar de manera más o menos esfumadas, complejas en el mundo antiguo y también en... Entonces, los autores que lo critican de esta manera tienden a reducir la importancia de la diferencia entre la experiencia antigua y la experiencia moderna, a volver a reunir más las dos experiencias, hacerlas menos distintas. David, al revés, estaba interesado en una parte de su producción a enfatizar mucho las diferencias específicas y a decir, esto es el significado más específico y propio que la emoción tiene en esta época. Así se opone a nosotros, ¿no? Esto, no sé si pude ser claro, es bastante complicado. Sí, claro, sobre todo porque me hacía pensar a mí que, por ejemplo, envidia, conforme va pasando y sobre todo cuando transita por el contexto cristiano, va adquiriendo también una connotación moral, que a lo mejor ya no se asimila tanto a una emoción, porque hay otro componente cuando la envidia, por ejemplo, se ve como un pecado, precisamente porque hay algo más que una cuestión de emoción. Bueno, quedan unos minutos, nada más, bueno, antes de cederle la palabra a Alejandro para ir casi ya perfilando el cierre, nos dice Carlos Sánchez, un radio ciberescucha habitual, dice, maestro, ¿qué libro esencial recomienda para estudiar a David Constant? O al menos para entrar. Y para empezar, bueno, yo tengo una predilección para los primeros libros, que son los que se encuentran, es decir, el primer libro sobre Catulo, el Epilion, el Carmen 64 de Catulo, y las dos ediciones sobre Epicuro, del libro sobre Epicuro. Es el segundo libro publicado por David, es del 76, y luego la nueva edición 20 años después, del 2007-2008. Y luego sí, por supuesto, el libro del 2006 sobre las emociones de los antiguos griegos es muy importante, muy importante.
Y probablemente uno de los estudios que dedicó a estos fenómenos con este enfoque orientado a las diferencias, por ejemplo, podría ser el libro sobre forgiveness, el perdón, o el libro sobre el pecado, sin, que es su último libro publicado. Y entonces sí, yo diría esto. Luego hay artículos muy interesantes, sobre todo en una vertiente que no pudimos analizar porque es imposible analizar todo, sobre el interés de David para los fenómenos de cognición distribuida, de extended cognition. Es decir, él estaba en particular, él los aplicó al caso de la amistad, ¿no? Como decías, en Aristóteles se consideraba como pathos, una emoción. Y él pensaba que así como la trata Aristóteles, en parte también Cicerón, la amistad fuera un fenómeno de cognición extendida, es decir, para reducirlo a un slogan, por ejemplo, en dos cuerpos, una sola alma, algún tipo de unión que va más allá del self, del sí, que va más allá de la individualidad. Él en particular conocía en la amistad un fenómeno de este tipo. Luego se extendieron las cosas. Marcelo Boeri habló en este sentido del conocimiento, Laura Cambiotto de Eros. Entonces hay todo un desarrollo de esos estudios que hizo David en otras emociones y experiencias cognitivas. Bueno, ahí están las recomendaciones. De hecho, casi siempre cerramos con la pregunta con la que Carlos de cerrar. Es unas recomendaciones del autor que estuvimos charlando. Y bueno, ahí están las recomendaciones. Nada más agradecer al doctor Pietro Montanari. Este programa, Estudio Magnitud Radio, será su casa para futuras presentaciones. Por ahí el libro que nos platicaba que estaban ahí cerca de ya concluir. Bueno, será un espacio, este será un espacio para cuando guste venir a presentar algún otro tema o ahondar en aproximaciones del pensamiento de Constant número 2, ir a ahondar en temas ya más específicos. Bueno, aquí será su casa, profesor. Pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en este programa. Gracias a todas las personas que dejaron saludos, preguntas, comentarios, a todos los que le dieron like a nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.